Los lípidos es uno de los temas más apasionantes en las ciencias moleculares. Está conformado por una gran diversidad de moléculas. Hay toda una serie de procesos en los que se ven involucrados, una serie de mecanismos de regulación y toda una serie de respuestas, no solo celulares, sino fisiológicas que dependen de los lípidos. Lo que hoy les voy a platicar es de una parte o de un grupo, mejor dicho, de moléculas que se relacionan con los lípidos porque son la forma en la que podemos transportarlos en la sangre para poder distribuirlos hacia las células, hacia los tejidos. Y estoy hablando de las lipoproteínas. La parte meramente estructural antes de entrar a la parte ya profunda, ya metabólica, ¿no? Primero, bueno, ¿de qué están formadas las lipoproteínas? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su función? ¿Cómo son? ¿No? Eh, el saber cómo son nos permite poder imaginar los cambios que están ocurriendo o nos permiten imaginar qué es lo que hacen las lipoproteínas. Bueno, hay una característica de los lípidos que generalmente todos conocemos, que es que los lípidos son insolubles en agua, aunque algunos lípidos tienen por su estructura una parte que es soluble y otra parte que es insoluble, pero ahorita lo vamos a generalizar, ¿sí? Los lípidos son insolubles en agua. Y los lípidos hay dos tipos dependiendo del origen, los que nosotros podemos formar dentro de nuestras células, pero además los que podemos consumir en la dieta. Un importante componente de la dieta son los lípidos. Entonces, la fuente exógena son los lípidos de la dieta y la fuente endógena son los que nosotros podemos formar. Ahora, para formar lípidos endógenos necesitamos a los exógenos. Para formar lípidos endógenos necesitamos a otro tipo de moléculas también, como lo son los carbohidratos. Entonces, dicho lo anterior, habría que pensar, bueno, si de fuente exógena, esto es en la dieta, requiero de lípidos, ¿cómo es que ingresan a todas nuestras células? Pues para poder ingresar a nuestras células, para poder distribuirse, necesito hacerlos viajar a través eh, de un sistema que es el sistema circulatorio, en donde el principal componente de dicho sistema pues es el agua. Es un medio acuoso. Entonces la naturaleza se encargó de buscar la forma en la que estos lípidos podían viajar de una forma muy eficiente en esa circulación y lo encontró a través de la estructura esférica que conforman las lipoproteínas. Esto es una lipoproteína. Tenemos aquí distintos tipos de lipoproteínas. Vemos que tiene distinto tamaño y si bien no se alcanza a ver, tienen todas ellas una distinta composición, ¿no? De entrada, si son lipoproteínas, como dice aquí, estamos hablando de la presencia de lípidos asociados a proteínas y que esta asociación me permite conformar estructuras esféricas. ¿Quiénes son las lipoproteínas? Esto que vemos aquí es un kilomicrón. Esto que vemos acá es una lipoproteína que se llama VLDL. Esto que vemos aquí es una lipoproteína que se llama LDL. Esto que tenemos aquí es una lipoproteína que se llama HDL y este es una HDL antes de convertirse en una partícula esférica. Por ahí, en algunos textos vas a encontrar que también se habla de las IDL. Y vamos a ver en la parte de la transformación, la parte metabólica de las lipoproteínas, qué es o quién es la IDL. Aquí lo que quiero mostrarles es que esta partícula esférica tiene cierta cantidad y cierto tipo de lípidos. Voy a destacar aquí que los que encontramos principalmente son los lípidos de la dieta. En la VLDL encontramos una diversidad de lípidos, pero principalmente encontramos triglicéridos. En la LDL, así como en la HDL, lo que encontramos principalmente es colesterol, pero el tamaño es distinto, la densidad es diferente, la presencia y el tipo de proteínas que encontramos es distinto, el destino metabólico es diferente. Entonces, todas estas son las lipoproteínas, además de la IDL. Y la parte de la densidad, se habla de la densidad porque tienen un comportamiento distinto estas lipoproteínas cuando son separadas a través de una técnica que se llama ultracentrifugación.
Y esta VLDL viene del inglés Very Low Density Lipoprotein. La LDL viene de Low Density Lipoprotein. La HDL viene de High Density Lipoprotein. Y la que falta aquí es la IDL, es Intermediate Density Lipoprotein. Por lo tanto, esas son las formas de abreviarla, ¿no? También se podrían abreviar en español, pero lo que comúnmente se utiliza en libros y en artículos, aunque estén en español, es la abreviación en inglés. Son la nomenclatura, parte de la nomenclatura internacional que se maneja. Ahora, estas son las lipoproteínas. ¿Quiénes son las proteínas? Bueno, las proteínas de las lipoproteínas se llaman apoproteínas. También se les puede llamar apolipoproteínas. ¿Cuál es la función que cumplen? Porque hay una diversidad de funciones que cumplen. Las apoproteínas, algunas de ellas tienen actividad enzimática. Algunas de ellas actúan como ligandos, es decir, se encargan de ser la molécula que permite reconocer a los receptores para poder ingresar a alguna lipoproteína en algún tejido. Algunas de ellas son inhibidores enzimáticos, o sea, algunas apoproteínas tienen la capacidad de inhibir ciertas enzimas. Otras tienen la capacidad de activar enzimas, ¿no? Entonces son activadores enzimáticos. Y estos tres, si bien habla de enzimas, son cosas distintas, ¿no? Aquí estoy hablando de una apoproteína que tiene la capacidad de transformar a una molécula, tiene actividad enzimática. Este tiene la capacidad, hay otras que tienen la capacidad de activar alguna enzima que está en alguna región de las células o de la estructura biológica. Y otras tienen la capacidad de inhibirla. Y otras tienen la capacidad de actuar como ligandos. Lo que sí es que cada lipoproteína tiene al menos una apoproteína que le da estructura y que permite su ensamblaje. Más adelante platicaré quiénes son. Hay un grupo de apoproteínas que algunas son integrales, de todas estas con distinta actividad, algunas son integrales, es decir, es esta parte donde le da la estructura a la lipoproteína. Por ejemplo, si este es el kilomicrón, seguramente esta proteína le permite el ensamblaje y le dé estructura y es una proteína integral, forma parte del kilomicrón. Y estamos hablando de la ApoB48. Sin embargo, en otras lipoproteínas o aquí mismo podemos encontrar algunas que son transferibles. Por ejemplo, este kilomicrón cuando nace del intestino, cuando sale del intestino y en un momento dado llega a la circulación, no tiene ApoC2, sino que la adquiere. Alguien se la transfiere. Entonces a eso se refiere el que las proteínas, apoproteínas, sean integrales o sean transferibles, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son las apolipoproteínas o las apoproteínas que en un momento dado me forman a estos tipos de lipoproteínas? Tenemos la ApoE, tenemos la ApoA, tenemos la ApoA1, ApoM, ApoB48, ApoH, ApoO, ApoC1, ApoC2, ApoA5, ApoD, ApoF, ApoB100, SEPT. Esta es una típica apoproteína o proteína que forma parte de las lipoproteínas, pero que es transferible, ¿no? Que es la colesterol ester protein transfer, proteína de transferencia de ésteres de colesterol, ¿sí? Ahora, algunas de estas que forman la unidad básica de las lipoproteínas pertenecen a una de dos líneas genéticas o de dos linajes en cuanto a las apoproteínas. Existe el linaje de la ApoB100 y el linaje de la ApoA. Se ha encontrado que las ApoB, dije ApoB100, bueno, de las ApoB tienen cierta capacidad de inferir un riesgo cardiovascular, mientras que la mayor parte de las apoproteínas que pertenecen a la línea o al linaje A tienen una mayor protección cardiovascular, ¿sí? Ahora, ¿quiénes tienen apoproteínas B? Lo tienen el kilomicrón, lo tienen las VLDL y aquí si se fijan hay varios tamaños, ¿no? Porque hay subpoblaciones o subtipos de VLDL. Aquí tenemos la IDL que también lleva una apoproteína del tipo B y lo mismo la LDL de la cual también vemos subtipos o subespecies.
Mientras que acá en la línea ApoA, pues vamos a encontrar las HDL, ¿no? El diverso grupo de subtipos de HDL. Ahora, yo sé que todos ustedes saben que por ahí se habla del colesterol bueno y del colesterol malo, ¿no? Si analizamos la estructura del colesterol, no es ni bueno ni malo, sino que depende en dónde lo encontremos, ¿no? Si hablamos del colesterol que está presente en la HDL, porque en realidad estamos hablando de la HDL, le llamamos bueno porque esta lipoproteína tiene principalmente funciones de cardioprotección por muchos procesos que puede llevar a cabo gracias a las proteínas que la conforman, ¿no? Que por ahí los estudios de proteómica dicen que son alrededor de 300 proteínas diferentes. Mientras que al colesterol de la LDL, ojo, también hay colesterol aquí, también hay colesterol aquí, también hay colesterol aquí. Pero al de la LDL se le conoce como el colesterol malo, que en realidad no lo es. El problema es que cuando los niveles de LDL aumentan, con ello aumentan el riesgo cardiovascular. La realidad, y siempre lo comento en mis cursos, es que ocupamos el colesterol de la LDL y ocupamos el colesterol de la HDL. Ambos son necesarios para poder funcionar, solo que hay situaciones, sobre todo de tipo de comorbilidades, de hábitos, cuestiones ambientales que hacen que las cantidades de LDL y de HDL en la sangre pues se alteren y eso nos provoca el riesgo de enfermedades, ¿no? O ciertas enfermedades nos provocan el riesgo del aumento de LDL y la disminución de HDL. Entonces, estas son las lipoproteínas, estas son ejemplos de algunas de las apoproteínas, estas son algunas de las funciones que cumplen las apoproteínas y tengo por aquí algunos datos clínicos, ¿no? De los valores esperados en sangre de algunos lípidos o de algunas lipoproteínas. Por ejemplo, el HDL, lo ideal es por arriba de 40, ¿sí? En mujeres por arriba de 50. A mayor valor de HDL, tenemos más protección. Por ejemplo, aquí por debajo de 40 o igual a 40 es un riesgo, cierto riesgo, puede implicar cierto riesgo, habría que analizar cada caso, ¿no? Aquí nos marca como de 40 a 50 para hombres y de 50 a 60 para mujeres. 60 me parece que es un valor difícil de alcanzar, pero no significa que no se pueda lograr, ¿no? Y bueno, se ha encontrado que valores por arriba de 60 pues dan cierta protección contra enfermedades cardíacas, ¿no? Y bueno, en cuanto al colesterol, lo ideal son por debajo de un valor de 200, por debajo de 200 miligramos, ¿no? Hablando del colesterol de la LDL, pues por debajo de 100 miligramos por decilitro tenemos los valores ideales. Y conforme aumentan estos valores, vamos a ir aumentando el riesgo, ¿no? ¿El riesgo de qué? Pues el riesgo de un accidente cerebral vascular, el riesgo de un infarto agudo al miocardio, el riesgo de disfunción endotelial, que en realidad es una bidireccionalidad, ¿no? Una disfunción endotelial me puede llevar a un riesgo cardiovascular, un aumento de LDL me contribuye a la disfunción endotelial y al riesgo cardiovascular. Y por otro lado tenemos los triglicéridos, lo ideal es por debajo de 150, ¿no? En resumen, los lípidos para poder viajar requieren de organizarse en forma de partículas esféricas que se llaman lipoproteínas. Son 5 tipos: kilomicrones, VLDL, LDL, HDL e IDL. Esos son los 5 tipos de lipoproteínas. Las proteínas que conforman a estas lipoproteínas tienen o actividad enzimática, algunas actúan como ligandos, otros son inhibidores enzimáticos, otros son activadores enzimáticos, otros le dan estructura. Siempre tiene que haber una apoproteína para poder hablar de una lipoproteína, que le dé estructura, ¿no? Que permita su ensamblaje. Y bueno, algunas de ellas son integrales y algunas otras son transferibles. Y ejemplo de ellas, como lo mencioné, ApoE, ApoM, ApoH, ApoO, APO5, ApoD.